Hola, ¿cómo están? Hablemos sobre la Ley de Presupuesto 2025. En esta oportunidad vamos a presentar un resumen de esta ley. Comencemos entonces. Como todos los años, el Congreso de la República aprueba mediante ley el presupuesto del sector público. Para el 2025, la ley es el número 32185, el cual aprueba la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2025. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar un breve resumen sobre esta ley, para lo cual vamos a comenzar dando un antecedente, una parte introductoria, comentando sobre la evolución del presupuesto. Aquí podemos ver el presupuesto desde el año 2000 hasta el año 2025. Ya tenemos 25 años en este nuevo milenio. Entonces podemos hacer un breve análisis sobre cómo ha ido evolucionando, ¿no? Si nos ubicamos en el año 2000, el presupuesto del sector público era de 34 mil millones. Ese presupuesto ha ido incrementando, ¿no? Aquí en esta gráfica lo tenemos cada 5 años. En el 2005 aumentó a 44 mil millones, en el 2010 a 74 mil millones, en el 2015 a 130 mil millones, en el 2020 a 177 mil millones y el 2025 vamos a tener un presupuesto de 251 mil millones. Como podemos ver entonces, ha sido bastante considerable el incremento que hemos tenido, ¿no? El 2000 hemos tenido un presupuesto de 34 mil y ahora tenemos un presupuesto de 251 mil millones. Muy bien. Ahora, si nos fijamos en el último lustro, en los últimos 5 años, podemos ver que el presupuesto también se ha ido incrementando. En esta parte me quiero centrar en los años en los cuales ha habido mayor incremento del presupuesto. Y eso lo podemos ver en el año 2024, ¿no? En el cual se ha incrementado un 12% más respecto al año anterior. Este año 2025 el incremento presupuestal es solo del 4.6%, el cual es bastante inferior al incremento que se tuvo el 2024, el 2023 y el 2022. Esto es evidencia, ¿no?, de los problemas que estamos teniendo tanto en el aspecto económico como en el aspecto político, ¿no? El crecimiento no es lo que se esperaba y por lo tanto, como sabemos, los recursos públicos provienen pues de las recaudaciones, en su gran mayoría de los impuestos. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver cómo es que se distribuye el presupuesto del 2025. Vamos a ver entonces por nivel de gobierno. Nuestro país está dividido en 3 niveles de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, ¿no?, que está conformado pues por los ministerios, por el poder judicial, por el Congreso, por las universidades y otras entidades, ¿no? Todos ellos forman parte del gobierno nacional. Luego también tenemos a los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales, tenemos 25 gobiernos regionales. Luego también tenemos a las municipalidades, ¿no?, que son pues parte del gobierno local. Entonces, podemos ver que todavía continúa bastante centralizado el presupuesto. Más de un 63% del presupuesto se queda en el gobierno nacional. En cuanto al gobierno regional, un 21% y para las municipalidades casi un 15%. El comentario que podemos hacer aquí es que este presupuesto del gobierno nacional en el transcurso del año va a ser transferido, ¿no? Parte de ese presupuesto va a ser transferido tanto a los gobiernos regionales como a las municipalidades. Entonces, este porcentaje que tienen los gobiernos locales y los regionales posiblemente vaya a incrementarse significativamente. Continuamos. Si vemos por tipo de gasto, tenemos 3 tipos de gasto, ¿no? Los gastos corrientes son aquellos que son utilizados, son aquellos destinados para el funcionamiento, para la operatividad de las entidades, ¿no? Como su nombre mismo indica, son corrientes, que quiere decir que lo hacemos de manera permanente. Gasto de personal, gasto de alquileres, pago de servicios, compra de insumos, no sé, como combustibles, entre otros, ¿no? Todos ellos son pues gastos corrientes, compra de medicamentos, de materiales de enseñanza, entre otros.
A ese tipo de gastos pues se destina una buena parte del presupuesto, más del 62%. Luego tenemos gasto de capital. Gasto de capital corresponde básicamente a lo que son pues inversiones, ¿no? Proyectos de inversión, compra de equipamiento, entre otros. Ahí tenemos poco más del 26%. Y finalmente también aparece el servicio de deuda. Aquí pues vamos a tener el pago, ¿no?, que corresponde a los préstamos que nos hemos realizado, ¿no?, de entidades de extranjeras, también puede ser algunas entidades peruanas, pero en su mayoría no sabemos que nos emprestamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, no sé, de Alemania, de otros países, ¿no?, que para la pandemia, por ejemplo, nos hemos endeudado para más de 100 años, ¿no? Entonces esos préstamos pues tenemos que asumir, no tenemos que pagar las cuotas. Para ese tema del servicio de la deuda se está destinando casi un 11% del total del presupuesto que se tiene para el 2025. Ahora, si queremos verlo por fuente de financiamiento, o sea, de dónde vienen esos recursos, de dónde viene, cuál es el origen de este dinero, podemos ver, ¿no?, que más de un 66% proviene de recursos ordinarios. ¿Y qué recursos ordinarios? Pues esto es básicamente los impuestos que pagamos, ¿no? El impuesto a la renta, el IGB, esos impuestos pues que todos nosotros pagamos provienen, ¿no?, o bueno, forman parte de lo que son los recursos ordinarios. Obviamente ese es el mayor porcentaje del financiamiento que tiene el Estado. Luego también tenemos aquí en color celeste los recursos determinados. Por ejemplo, ahí vamos a tener el canon, ¿no? El canon que pagan las empresas extractivas. Aquí están recursos determinados. Otro, tenemos aquí lo que corresponde a los recursos por operaciones oficiales de crédito. Aquí tenemos los préstamos que nos realizamos, ¿no?, de entidades tanto nacionales como internacionales. Luego también tenemos aquí el color naranja, los recursos directamente recaudados que provienen pues de las operaciones que realizan, ¿no?, las municipalidades, los gobiernos regionales u otro tipo de entidades por la venta de servicios, por el tema, no sé, quieres tramitar algo, tienes que pagar algún derecho, una tasa, o tal vez puede vender también, ¿no?, algún equipo. Todos esos recursos que la municipalidad, por ejemplo, podría recaudar debido, no sé, al alquiler del auditorio, alquiler de sillas o algunos equipos, esos son recursos directamente recaudados. Las universidades, por ejemplo, para tramitar duplicados, para sacar tu título, esos pagos que tú haces, pues corresponde a los recursos directamente recaudados. Y así cada una de las entidades, una parte de sus recursos provienen, ¿no?, del famoso RDR. Y por último, en un porcentaje mucho menor de 0.2% tenemos a las donaciones y transferencias. Entonces tenemos 5 fuentes de financiamiento, el principal son los recursos ordinarios. Ahora, si queremos ver la distribución por función, aquí podemos ver, ¿no?, en la parte superior aquellas funciones que mayor asignación presupuestal tienen. Obviamente el que mayor asignación siempre ha tenido es educación, ¿no? Luego tenemos a planeamiento, gestión y reserva de contingencia. A salud también tenemos aquí lo que es necesario. Para el pago de deuda se ubica en el cuarto lugar, ¿no? Esto no es común, no era común tenerlo así en los últimos años. Recién, después de la pandemia, se ha ido incrementando y ahora ocupa el cuarto lugar. Es un buen porcentaje del presupuesto que se destina para asumir los compromisos, las deudas. En el tema de transportes, orden público y seguridad, y así, ¿no?, tenemos entre las otras funciones. Algunos han incrementado de manera considerable su asignación en comparación con el año 2020. Por ejemplo, si nos centramos en la deuda, lo que les comentaba, en el 2020 se tenía 13.000 millones. Para el 2025, para este año tenemos 27.000 millones. Más del 100% se ha incrementado. Imagínense, ¿no? Y así, ¿no?, podemos ver también las otras funciones, cómo ha ido su incremento en comparación con el año 2020. Continuamos. Ahora vamos a ver cómo es que se estructura la ley de presupuesto. Su estructura es la siguiente. En primer lugar vamos a tener el capítulo 1 que trata sobre la aprobación del presupuesto, ¿no?, donde dice no se aprueba el presupuesto por tanto de monto, cuáles son las fuentes de financiamiento. Luego tenemos el capítulo 2 donde va a tratar pues las normas para la gestión presupuestaria. Aquí, por ejemplo, tendríamos las específicas restringidas, ¿no?, algunas disposiciones generales para el gasto, algunas disposiciones en medida de ingreso de personal, en temas de austeridad, entre otros, ¿no?
En el capítulo número 3 vamos a tener otras disposiciones para la ejecución de gasto público. En el 4 vamos a tener disposiciones especiales para el gasto en personal, implementación del servicio civil e implementación de la negociación colectiva. En el capítulo 5 vamos a ver medidas para el gasto público en temas prioritarios, ¿no? Por ejemplo, salud, educación, entre otros. En el 6, bueno, repitiendo, vamos a tener medidas especiales en lo que es el tema de salud. En el donde nos quedamos, en el 7 vamos a tener en materia de gestión de desastres. En el 8 en materia de ciencia, tecnología e innovación. En el capítulo 9 vamos a tener disposiciones en materia de desarrollo e inclusión social, ¿no? Aquí vamos a tener a todos los programas sociales. Luego vamos a tener en el 10 disposiciones en materia de seguridad, orden interno y defensa. En el 11 disposiciones en materia de educación. En el 12 en materia de desarrollo agrario. Y vamos a tener disposiciones complementarias finales, en total 177. Este es un poco curioso porque es una buena cantidad, ¿no? Si vemos en los años anteriores, en las leyes anteriores, no se tenía tantas disposiciones complementarias finales. Y por último vamos a tener dos disposiciones complementarias transitorias. Esta es entonces la estructura que va a tener o que tiene, ¿no?, la ley de presupuesto del 2025. ¿Qué intervenciones han sido priorizadas? Vamos a ver algunos de ellos. Ha sido priorizado seguridad ciudadana y lucha contra el crimen. Esto obviamente responde al incremento, ¿no?, de las olas delictivas. Aquí se va a destinar pues una serie de intervenciones, ¿no? Se va a realizar una serie de intervenciones pues buscando reducir, ¿no?, la inseguridad, buscando luchar contra el crimen, ¿no? Se va a fortalecer a las municipalidades, se va a fortalecer las intervenciones policiales, el tema de los penales también acá se va a fortalecer, ¿no? Para todos estos temas se está destinando más de 15.000 millones. Luego también vamos a tener el tema de la conectividad, ¿no? Es necesario para el desarrollo del país, pues las carreteras, los puentes, eh, el mantenimiento, ¿no? No solamente la construcción, sino también el mantenimiento, ¿no?, de las carreteras, los puentes, la construcción de los aeropuertos, entre otros temas que están relacionados, ¿no?, con la conectividad de las distintas ciudades que tenemos en el país, lo cual es bastante necesario si queremos, ¿no?, lograr un desarrollo. Para eso se está destinando más de 23.000 millones. Luego también tenemos en materia de salud, ¿no? Ahí lo que necesitamos pues es la construcción de nuevos establecimientos de salud, hospitales, su mantenimiento también que comentábamos, ¿no? Como en caso de las carreteras, necesitamos que los hospitales, los establecimientos tengan su mantenimiento, el nombramiento del personal, ¿no? También la compra de medicamentos, algunas intervenciones priorizadas como por ejemplo es la salud mental, la compra de equipamiento, vacunas, entre otros, ¿no? Para estos temas de salud se está destinando más de 30.000 millones de soles. En el tema de educación, pues también lo mismo, ahí se ve el tema de la infraestructura educativa, el incremento a los docentes también se está considerando aquí. Algo que me parece positivo es que se está incrementando beca 18 a 20.000 becas, ¿no? El anteaño pasado, el 2023, se tenía 5.000 becas, para el 2024 10.000 becas y ahora de manera continua para el 2025 se va a tener 20.000 becas, ¿no? Lo cual es algo positivo porque va a lograr que muchos niños, bueno, en este caso jóvenes que tienen talento, tienen habilidad, se dedican a los estudios, pero no tienen los recursos, puedan acceder a una educación superior de calidad. También ahí se está implementando lo que es la ley de la carrera pública magisterial, el tema, ¿no?, de los PRONOI, también es importante, se les va a dar un estímulo, ¿no? No es un sueldo en realidad, ¿no? Pero se les va a dar pues como un pago, ¿no? Un reconocimiento sería, ¿no?, de más de 1.000 soles, 1.025 para ser exactos. Para estos temas entonces se está destinando más de 49.000 millones. En lo que es protección y asistencia social, ¿no? Aquí tenemos los programas sociales. Lo más llamativo, podríamos decir, es que para los adultos mayores del programa Pensión 65 van a recibir a partir de mayo del 2025 350 soles de manera bimensual, ¿no? Es un incremento significativo también. También se está priorizando algunas intervenciones como lo que es Juntos, el desarrollo infantil temprano, entre otros, ¿no? La atención a los niños, adolescentes que están en presunto estado de abandono. Se busca también reducir la violencia contra la mujer. Los niños, ¿no?, que están en orfandad reciben una pensión, ¿no? Los huérfanos que son de la pandemia o de otro tipo de situaciones. También programas de trabajo como Yamcasum Perú, ¿no? Se está destinando recursos. Entonces, en total se está destinando para el tema de programas sociales más de 10.000 millones.
Luego tenemos también intervenciones como agua, vivienda y saneamiento. Ahí se va a dar bonos habitacionales, se va a construir viviendas rurales, ¿no? Para el tema de las heladas, del friaje. Se va a hacer inversiones en lo que es saneamiento, tanto urbano como rural. Otros programas también vinculados con lo que corresponde al tema de saneamiento. Se va a dotar de recursos también a las municipalidades. Y para estas intervenciones se está destinando más de 10.000 millones. Ahora vamos a comentar algunas disposiciones resaltantes, ¿no? Algunos artículos que considero bastante llamativos. Entonces vamos a mencionar el artículo 10, por ejemplo, nos establece para el 2025 de que para algunos gastos se va a poner un tope. Yo considero que es importante este artículo, ¿no? Porque hay muchos gastos que no son prioritarios, que no son necesarios, pero se destina una buena cantidad de recursos. Entonces, se va a restringir, ¿no? Se va a poner tope, por ejemplo, para el pago de telefonía móvil, para las comisiones de servicio, para el vestuario, calzado, publicidad, imagen institucional, consultorías, entre otros. Luego tenemos el artículo 18 que habla, ¿no? Que esto sí es un poco negativo, que el Perú va a asumir las deudas de Petroperú, ¿no? Sabemos que Petroperú es una empresa pública que se ha endeudado, esas deudas ya vencen, entonces, ¿quién va a pagar esas deudas? No va a ser Petroperú, ¿quién va a ser? Va a ser el Estado con todos los impuestos que nosotros pagamos, ¿no? Entonces, esto es pues un artículo que personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Se supone que una empresa asume sus pasivos, asume sus compromisos, sus deudas con sus utilidades, pero aquí vamos a pagar con los recursos que nosotros pagamos nuestros impuestos. Hasta el 2028 vamos a pagar las deudas que ha incurrido Petroperú. El artículo 21 nos habla de la limitación del personal CAS o de la contratación de CAS en las entidades del gobierno nacional y regional. Esto sí es positivo porque lamentablemente en los últimos años tanto los gobiernos regionales como las entidades del gobierno nacional han contratado en demasía personal CAS, ¿no? Entonces ya se va a poner también un límite, se va a poner un tope. En el artículo 26 nos habla de un incremento remunerativo, ¿no? Para el personal contratado bajo los regímenes laborales 728, 1057 y las leyes 30057, 29709 y la 28091. De igual manera se va a dar un bono, ¿no? A estas personas que hemos visto en los regímenes anteriores se les va a dar un bono de 200 soles. En el artículo 44 nos habla sobre el financiamiento de inversiones en salud para fortalecer el primer nivel de atención, también es positivo. En el artículo 54 nos habla que se puede destinar hasta un 20% de los recursos que vienen de Canon y el tema de Foncor para el tema de la reducción de riesgos de desastres, ¿no? En el artículo 62 nos habla que se va a dar un incentivo económico para investigadores que participan en programas y proyectos que son ejecutados por entidades públicas. En el artículo 66 nos dice, bueno, que se va a incrementar, ¿no? 100 soles a los beneficiarios del pensión 65 de este programa, ¿no? En total ya van a cobrar 350 soles. En el artículo 85 nos habla que se va a financiar proyectos de innovación y desarrollo educativo. Ahora vamos a pasar a las disposiciones complementarias. En la 15ª nos dice que el 20% del canon, que las entidades que reciben recursos por canon, pueden destinar, ¿no? Para el tema de mantenimiento de infraestructura y para acciones en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. En la 19ª nos dice que se puede destinar un porcentaje del presupuesto de los gobiernos regionales y locales para las atenciones de las personas con discapacidad. Luego también tenemos en la 35ª que nos dice que se puede utilizar hasta el 40% de los recursos que vienen del FONCOR, que es el Fondo de Compensación Regional, para gasto corriente y de capital en marco a los programas presupuestales de las funciones de salud, educación, agricultura y saneamiento. La 56ª nos habla de la creación de unidad ejecutora del Senado y Cámara de Diputados en el pliego 28, que es el Congreso. Esto ya lo sabemos, ¿no? Que a partir de las elecciones, ¿no? Del 2026 vamos a elegir, pues ya no congresistas, sino vamos a elegir senadores y diputados. Entonces se está creando una unidad ejecutora para lo que es Senado y otra unidad ejecutora para lo que es la Cámara de Diputados. Continuamos, la 57ª nos habla que si es que hay alguna otra ley que regula en temas presupuestales, dice que prevalece la ley de presupuesto, ¿no? Ya deja claro entonces qué ley tiene mayor peso cuando hay otra ley que trate de temas presupuestales. La 70ª nos dice que se crea una unidad ejecutora en el Ministerio de Salud, que es el MINSA Móvil.
La 82ª nos dice que el MEF va a encargarse, ¿no?, de hacer la evaluación de optimización y estimación de la cantidad de recursos humanos que requieren las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales. Se va a limitar, como les comentaba, la contratación de personal CAS. La 92ª nos dice que se va a ampliar de manera progresiva al programa Caliwarma, y bueno, ahora ya se llama Guasimicuna, ¿no? Se le ha cambiado de nombre, y van a dar alimentación a los niños del programa de intervención temprana, PRITE, que bueno, son los niños que tienen discapacidad, ¿no?, que tienen menos de 3 años, y también al programa no escolarizado de educación inicial, a los PRONOI, a ellos también va a dar alimentación, a esos niños menores de 3 años. Ya vamos finalizando, la centésima, trigésima, nos habla sobre que se suspende, ¿no?, hasta el 31 de diciembre del 2025 la aplicación de la ley 30064, que es la ley que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental, ¿no? Luego tenemos la 141ª, que nos dice que el MIDIS va a tomar algunas medidas para fortalecer el servicio alimentario escolar. La 171ª nos dice que se autoriza el destaque de servidores desde y hacia entidades públicas que cuenten o no con cuadro de puestos de la entidad. Esto es pues el tema de destaque, ¿no?, de que tú puedas trasladarte a otra entidad. Y por último tenemos la 164ª, que nos dice que Caliwarma, se autoriza a Caliwarma para que financie la prestación del servicio alimentario complementario para la atención de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad económica y social. ¿Qué quiere decir? Que Caliwarma, ahora Guasimicuna, va a dar también alimentos, ¿no?, a las personas que están en riesgo, a las personas que están en vulnerabilidad y pobreza, ¿no? Si bien es cierto, esto es bastante cuestionable debido a los graves problemas por temas de corrupción que ha tenido Caliwarma, ¿no? A pesar de eso se le está dando más funciones y esto también va a representar en un mayor presupuesto. Muy bien, continuamos entonces. Ya para ir cerrando, si queremos ver la distribución por gobierno regional, vamos a ver que hay algunos gobiernos regionales que han tenido incremento significativo comparado al año anterior, ¿no? Como por ejemplo Ayacucho, La Libertad. Estas dos regiones son bastante cuestionadas porque sus autoridades regionales, sus gobernadores, pues tienen cercanía, ¿no?, con la presidenta de la República, ¿no? Ha habido denuncias en algunos casos, entonces el gobernador regional de Ayacucho, pues, ha tenido varios cuestionamientos, ¿no? Entonces Ayacucho está incrementando su presupuesto en más de 7%. Lo mismo sucede con La Libertad, ¿no? Sabemos que su gobernador regional pues es líder de un partido político que tiene bastante influencia en el Congreso de la República y también su incremento presupuestal es más de 7%, ¿no? Por el contrario, podemos ver que Huancavelica ha tenido una reducción de su presupuesto. Sabemos que Huancavelica es una de las regiones más pobres del país y no es justificado, ¿no?, que se le reduzca su presupuesto. Bueno, estas son decisiones, ¿no? Sabemos que el presupuesto público tiene dos componentes, un componente técnico y un componente político. Y muchas veces, lamentablemente, el componente político pesa más, ¿no?, que el tema técnico. Y esto lo podemos ver en esta distribución del presupuesto que se ha realizado a las regiones. Aquí lo tenemos también en una gráfica. Y por último tenemos también un cuadro que nos habla sobre las restricciones en modificaciones presupuestarias, ¿no? Esto lo tenemos aquí en un Excel. En el artículo 9 de la ley de presupuesto está establecido todas aquellas específicas de gasto, partidas de gasto que tienen restricciones, ¿no? Entonces aquí hemos sacado un resumen, ¿no? Este material es completamente gratuito para aquellos que son miembros de este canal. Muy bien, y para cerrar, esto ha sido un breve resumen, ¿no?, de lo que está plasmado, de lo que está escrito en la ley de presupuesto del año 2025. Entonces, hasta aquí es la presentación.